Muy bien, queridos amigos de Nueva Cuenta, estamos aquí para compartir, para gozarnos de la bendita palabra de Dios. Y amigo, amiga que me escucha, si usted no tiene todavía ese hábito de ir diariamente a la palabra de Dios a gozarse, yo le invito a que lo haga, yo le invito a que todos los días medite en la palabra de Dios y usted va a ver cómo el Dios mismo, el Dios que ha creado todo el universo, le habla, se comunica con usted. Muy bien, y pues hoy vamos a ver un nuevo tema. La palabra de Dios es inagotable, inagotable. Y hoy vamos a ver un tema que a todos nos ha sucedido y que de repente muchos de nosotros nos desanimamos y quizás dejamos de confiar en Dios, nos alejamos de los caminos de Dios. Por eso es importante tocar este tema que tiene por nombre Cuando Dios no me da lo que le pido. Y bueno, quizás algunos de ustedes han estado en esta circunstancia. Nos ha sucedido que le hemos pedido a Dios alguna situación y vemos que no nos ha concedido lo que le pedimos, vemos que que no, que parece que hubiera un silencio, parece que Dios no nos escuchara, pero bueno, la palabra de Dios dice que muchas veces este silencio es una respuesta. Entonces vamos a ver algunas de las causas por las cuales Dios no nos da lo que nosotros le pedimos. Y el propósito de este tema es no desanimarnos, al contrario, entender que todo tiene un plan y un propósito. Entender que conforme a la bendita palabra de Dios, la Biblia, Dios tiene un plan y un propósito grande para ti y para mí. Pero somos nosotros, por querer hacer nuestra voluntad, por querer hacer las cosas a nuestra manera, cuando nosotros lo queremos, en el momento que nosotros lo queremos, si es que lo queremos, lo que disminuye, lo que achica ese plan grande que Dios tiene para todos sus hijos. Y vamos a ir a la bendita palabra de Dios. Como hemos dicho, aquí están todas las respuestas a cualquier duda que nosotros podamos tener, pero hay que ser constantes en la meditación de la palabra de Dios y obviamente hay que haberle entregado nuestra vida a Cristo, hay que tener una vida pues de oración, de esfuerzo por seguir los lineamientos que la palabra de Dios tiene para todos. Y muy bien, vamos a irnos a un caso en la palabra de Dios que quizás a usted le pudiera sorprender, tratándose de quién es. Y este ejemplo le va a servir a usted y a mí para que usted esté tranquilo. Muchas veces pensamos que la voluntad de Dios es de tal o cual manera. Muchas veces lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios pues no es malo, no es para ofender a alguien, no es para satisfacer nuestros propios deleites, pero recordemos que todo obedece al plan y al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso Jesucristo le llamaba Padre a Dios, porque es como un padre que sabe lo que es mejor para nosotros, aunque nosotros no lo comprendamos, para no desanimarnos y para no perder nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 26. Vamos a comenzar a leer en el versículo 36. Mateo capítulo 26, versículo 36. Y fíjese qué tremendo ejemplo. Vamos a meditar en este ejemplo para que usted no se desanime. Si no ha recibido lo que usted le ha pedido a Dios, aunque usted crea que es lo mejor para su vida. ¿Listo?
Muy bien, Mateo capítulo 26, vamos a comenzar a leer en el versículo 36. Y hay un pequeño subtítulo aquí que dice, Jesús ora en Getsemaní. Dice versículo 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Sabemos que Jesucristo, que es Dios, tenía una tremenda vida de oración. Entonces, si Jesús tenía esa necesidad de pasar largos tiempos, inclusive noches enteras, hablando con su Padre en oración, en clamor, pues cuánto usted y yo necesitamos con esta carne traicionera que nos envuelve, pues tener esas largas jornadas de oración. Aquí están todas las respuestas. Fíjese versículo 37. Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús le pedía a Pedro, a Juan, a Santiago que lo apoyaran en oración, porque Jesús pues estaba angustiado y les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Eran sus tres principales discípulos. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús sabía la terrible prueba que iba a experimentar y estaba pidiéndole al Padre que si era posible pasara de él esa gran prueba, mas siempre Jesús, agradando al Padre, decía, mas no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, se fija, al hacer este pedimento. Y así debemos de nosotros siempre hacer este pedimento, aunque pensemos que es lo mejor para nosotros o lo mejor para otra persona. Padre Santo, mas no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Vino luego, versículo 40, sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Se identifica usted? ¿Y yo? Yo sí me identifico. En varias ocasiones nos ha ganado el sueño haciendo oración y pues no es lo indicado, no es lo correcto. Y le dice a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Fíjese, no les estaba pidiendo toda la noche como Jesús pasaba toda la noche. Les dice, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Y Jesús los llevó porque necesitaba ese apoyo. Fíjese nada más. Versículo 41, velad, fíjese, este secreto de la palabra de Dios, no secreto, sino este gran consejo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Él habla del espíritu en minúscula, nuestro espíritu, a las cosas de Dios, dice. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjese este gran consejo que aquí Jesús nos da. ¿Usted tiene alguna debilidad? Yo tengo debilidades, por supuesto. Aquí Jesús nos dice, ¿sabes qué? Esas debilidades que tú tienes, que yo tengo, tenemos que dedicarle más tiempo a estar velando, a estar orando, para no caer en esas trampas, en esas tentaciones. Puede ser chisme, puede ser murmuración, puede ser mentira, puede ser idolatría, hablando de todo lo que nos roba el tiempo que debemos dedicar a Dios y a nuestro prójimo, tantas cosas. Entonces aquí Jesús le dice, les dice ahí a sus tres discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero esta carne que usted y que yo tenemos se opone a todo
lo de Dios. Se opone a todo lo de Dios. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Nuevamente le pide al Padre que si era posible pasara de él esa prueba, mas no se hiciera la voluntad de Jesús, sino la voluntad del Padre. Por segunda vez. Versículo 43. Vino otra vez a los principales, imagínense, a los principales discípulos. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y fíjese, en ocasiones es un sueño maligno, porque usted deje de orar, deje de meditar en la palabra de Dios, prenda el televisor o el celular y mire, si usted no está en las cosas de Dios, está viendo algún programa mundano, se le abren los ojos y se le quita el sueño. Aquí dice que por segunda vez los halló durmiendo y Jesús necesitaba de esa fortaleza, de esa fuerza. Versículo 44, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras: Padre bendito, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno, si es posible que pase de mí esta prueba, adelante, y si no, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. 3 veces le pidió al Padre. Versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. ¿Ya para qué, verdad? He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Entonces, fíjese, querido amigo, querida amiga que me escucha, póngase usted a pensar en estos momentos, aquella situación en la que usted, en el que usted estaba desesperado, desesperada, clamándole a Dios por alguna necesidad genuina, y de repente lo que usted escucha es silencio, silencio. Nada pasa, nada sucede a su clamor, a lo que usted está pidiendo por usted o por otra persona. Silencio. ¿Ha llegado usted a molestarse con Dios? ¿Ha llegado usted a reclamarle a Dios: Dios mío, ¿por qué? Fíjese, querido amigo, querida amiga que me escucha, aquí Jesucristo, que es Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, Dios mismo, hecho hombre, para comprendernos y para pagar nuestras faltas. 3 veces Jesucristo, Dios mismo, le pidió al Padre: Padre Santo, Padre mío, si es posible pase esta prueba de mí, mas no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Y el Padre accedió a lo que Jesús le pedía? No. El Padre tenía un plan y un propósito para la venida de Jesús aquí a esta tierra, que a través de su muerte y de su resurrección, nosotros, a través de la muerte de Jesús, nosotros tuviéramos vida y vida eterna. Entonces, el Padre mismo no accedió a lo que Jesús, su amado Hijo, le pedía. ¿Usted cree que el Padre va a hacer excepción y le va a conceder a usted o a mí algo que no es conforme al plan y al propósito que Dios tiene para nuestras vidas? Claro que no. Usted pudiera decir: sí, pero es que es por otra persona, mira que una situación o que un accidente y yo clamé y pues no. Bueno,
Dios es soberano, Él conoce las razones, Él conoce los tiempos. El Padre es nuestro Dios todopoderoso. Él de una sola mirada ve pasado, presente, futuro. Él sabe los porqués de las cosas, aunque nosotros pudiéramos preguntarnos las razones por las cuales no actúa de otra manera, si lo que le estamos pidiendo nosotros consideramos que es bueno, que es oportuno. Fíjese, vamos a la bendita palabra de Dios, que todo nos alumbra, que todo nos dice. Vamos al libro de Isaías en el Antiguo Testamento, capítulo 55. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Que Dios nos conoce a nosotros mejor que nosotros mismos. Entonces, si algo no le ha concedido hasta la fecha Dios a usted, o en el pasado alguna situación no se la concedió, no se moleste con Dios. No se moleste con Dios, porque Él sabe por qué hace las cosas. Isaías capítulo 55. Vamos a comenzar a leer en el versículo 8. ¿Listo? Isaías capítulo 55, versículo 8. Fíjese lo que esta escritura nos dice a usted y a mí. Fíjese, dice, aquí quien habla es el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, a través del profeta Isaías. Dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, no vuelve hacia arriba, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces fíjese, aquí nuestro Dios Todopoderoso nos dice que sus caminos pues no son como los nuestros, ni sus pensamientos como nuestros pensamientos. Dice, así como es de alto el cielo, de la tierra así son mis caminos, que tus caminos y mis pensamientos, dice el Señor, que nuestros pensamientos. O sea, la visión de Dios, pues imagínese, es infinitamente amplia. Y mientras más nosotros meditemos en la bendita palabra de Dios, más comprendemos el carácter de Dios, la manera en la que Dios actúa. Vemos la grande misericordia de Dios, la insistencia hacia su pueblo Israel para que caminara en esos caminos, la insistencia que Dios nos tiene a nosotros, la insistencia que nos hace a través de pensamientos, a través de su palabra, a través de otras personas, para que nosotros caminemos por ese camino angosto, pero nos da libertad, ¿verdad? Nos da libertad. Y nosotros podemos obedecer a Dios o no obedecerlo. Nos da esa bendita libertad que muchas veces nosotros no valoramos. De repente alguien dice, no, pues ¿para qué nos da esa libertad? Mejor. Lo que pasa es que cuando no hay libertad, viene un sentimiento de una prisión, como hay un dicho del mundo que dice, la jaula aunque sea de oro. Es algo que hasta que lo pierdes lo valoras. Entonces Dios nos da libertad, nos da libre albedrío. La relación por Dios es por amor, no por obligación. Entonces aquí vemos que los pensamientos y los caminos de Dios pues no son como los nuestros. Vemos que Él siempre tiene un plan y un propósito. Pero también vamos a ver en su bendita palabra que Dios siempre es bueno. Dios siempre, los deseos de Dios siempre son buenos para nosotros. Yo he escuchado en ocasiones en un velorio, en alguna situación, que una persona murió de una manera trágica, de una manera muy dolorosa, y que de repente
pues las personas dicen, bueno, pues es que Dios así lo quiso. Bueno, si nosotros comprendemos que la voluntad de Dios siempre es buena, entonces también hay que comprender que muchas veces nosotros mismos podemos alejarnos de ese camino angosto, podemos salirnos de los caminos de la bendición, y es cuando vienen esas situaciones también desagradables. No es que Dios quiera que esa persona se haya accidentado de una manera terrible y que la familia haya quedado sufriendo, que la familia haya quedado en indefensión, con deudas. No, no. La voluntad de Dios siempre es buena. Por eso el meditar en la palabra de Dios nos abre los ojos. Vamos a la bendita palabra de Dios, al libro de Mateo. Vamos a Mateo. Capítulo 7, versículo 7. Mateo 7, 7. Aquí están todas las respuestas que usted y yo necesitamos saber a todas las preguntas que podamos tener. Dice Mateo capítulo 7, versículo 7. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Fíjese lo que dice, versículo 8, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Si no fuera así, Dios no lo diría. Aquí quien habla es Jesucristo. Pero hay que entender que esas cosas que le pidamos a Dios sean conforme al plan y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y a sus lineamientos de conducta, de rectitud, de santidad. Hay muchas gentes que le piden a Dios algo que no conviene, que no es el tiempo, que es para sus propios deleites, y se molesta con Dios porque no se los concede. Es desconocimiento de la palabra de Dios. Es una relación superficial con Dios. Por eso Jesús siempre terminaba esas plegarias, mas no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Padre bendito. Se hizo la voluntad del Padre y Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo. Jesucristo, después de haber resucitado, después de haber sido crucificado y resucitado, le dice a María Magdalena, todo poder, toda potestad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y Dios le dio un nombre que está por sobre todo nombre, porque fue Jesucristo obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo cumplió al 100%, al 100% el plan y el propósito para el cual fue enviado, al 100%, porque Jesucristo es Dios. Y todo lo que vemos aquí registrado es para también darnos cuenta de la humanidad de Jesús, que Jesús no vino aquí, caminaba sobre las nubes, no, dice que fue tentado en todo como nosotros, por eso el juicio le es dado a Jesucristo, por eso Él nos entiende, Él nos comprende, todo tiene un plan y un propósito, no se enoje usted con Dios, pero vamos a ver algunas situaciones, vamos a comprender que también nosotros, nuestra desobediencia a Dios puede estropear ese plan, porque la voluntad de Dios siempre es buena. Vamos a poner un ejemplo antes de continuar. Usted, si tiene hijo, le da todo lo que a su hijo, todo lo que su hijo le pide, todo se lo da. Ay, papá, ten, ay, papá, ten, ay, papá, ten. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque si usted le da todo lo que su hijo le pide, usted pues lo va a maleducar. Hay cosas que su hijo le pide que no es el momento, que no es el tiempo, que él no las sabe manejar, que le van a hacer un daño aunque su hijo no lo entienda, no lo vea. De repente su hijo quiere un dulce, un caramelo, una comida que usted dice, no, es que esto te va a hacer daño. Sí, pues es muy sabroso, muy sabroso para la carne, para los deseos de la carne, pero eso te va a hacer daño, no se lo da. ¿Y qué hace el hijo? Patalea y berrincha. Hace un berrinche. Entonces, a veces así somos, como un hijo pequeño que no entiende que el padre quiere lo mejor para nosotros. Por eso, querido amigo, querida amiga que me escucha, siempre termine sus peticiones diciéndole al Padre. Aquí nos dice Jesucristo, si no, no lo diría, que nuestro Padre Celestial es un Padre bueno, amoroso, y quiere darnos lo que le pidamos. Claro, lo que nos haga bien, lo que nos ayude a cumplir ese plan y propósito grande que Dios tiene para nuestras vidas.
Vamos a continuar leyendo. Versículo 8 de nueva cuenta. Dice Jesús, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Aquí Jesús no nos dice, mira, pues mi padre está muy ocupado y no creo que te quiera dar algo y más a ti. No, no es lo que nos dice. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que toca se le abre. ¿Se fija? Y fíjese lo que nos sigue diciendo Jesús. Por eso le digo, aquí está todo, querido amigo. Dedique más tiempo a meditar en la palabra de Dios para que Dios le hable a usted de manera personal, a usted de manera personal. Fíjese lo que nos sigue diciendo nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Versículo 9 dice Jesús, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Dice versículo 11, dice Jesucristo, mas si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Se fija? Aquí nos dice que si nuestro hijo nos pide un pan, no le damos una piedra, ¿verdad? O si nos pide nuestro hijo un pescado, le damos una serpiente. No. Entonces Jesús nos dice, si nosotros que somos malos, porque esta carne tiende a lo malo. Si nosotros que somos malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, dice, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan? Por eso aquí Jesucristo nos aclara que la voluntad de Dios siempre es buena, como nos dice también el libro de Jeremías en el capítulo 29, versículo 11 al 17, donde nos dice, yo tengo planes de bien y no de mal, para daros el fin que ustedes desean. Aquí nos dice la bendita palabra en varios pasajes. Vemos que la voluntad de Dios siempre es buena. Es como un padre desea lo mejor para sus hijos. Pero por eso nos pone el ejemplo del padre y del hijo terrenal, que muchas veces no vamos a dar a nuestros hijos cosas pues que no convengan en ese tiempo y conforme al propósito que Dios tiene para nosotros y ese buen propósito que nosotros tenemos para nuestros hijos. ¿Sí? Vamos a otro ejemplo para no desanimarnos. Recordemos que Dios tiene un plan y un propósito. La visión de Dios es infinita y Él es soberano, pero los planes de Dios siempre son perfectos. Nos vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12. Y vamos a ver qué nos dice Pablo, el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 12. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios a usted y a mí. 2 Corintios capítulo 12. ¿Listos? Y aquí nos habla de un aguijón en la carne. Vamos a ver qué podemos aprender aquí, porque aquí en la palabra de Dios están todos los casos para nuestra vida diaria. Dice, 2 Corintios capítulo 12, versículo 1. Dice el apóstol Pablo, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Aquí el contexto es que el apóstol Pablo está defendiendo su ministerio porque había muchas personas que lo atacaban, que no creían en él, que querían, pues denostarlo, atacarlo, difamarlo. Entonces él defiende su ministerio. Versículo 2. Dice el apóstol Pablo, refiriéndose a sí mismo, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años
Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Imagínense, a la misma presencia de Dios. Vaya. Y conozco al tal hombre, que era el mismo. Si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Fíjese qué tremendo. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no seré insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Fíjese lo que dice versículo 7. Aquí vemos que Pablo fue un hombre tremendo de Dios, tremendo. La mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento son de Pablo. Y Dios lo escoge con un plan y un propósito. Y fíjese aquí lo que viene en el versículo 7. Dice, para que la grandeza de las revelaciones que Dios me dio, que Dios me permitió, no me exaltase desmedidamente, no me ensoberbeciere, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. No sabemos si era una enfermedad, si era una molestia, pero fue algo en su carne para que no se ensoberbeciera. Fíjese lo que dice versículo 8. Así como en el caso de Jesús, 3 veces. Dice versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Imagínese esta escena. Un hombre como Pablo, tremendo, unos milagros que el Señor hacía a través de él, tremendos. El predicador de los gentiles, que Dios lo había escogido para llevar su evangelio a los gentiles, a quienes principalmente no eran judíos, con esas revelaciones de las cuales él habla. Y de repente tiene una molestia, una enfermedad, un aguijón en la carne, y pues le pide al Señor. Muchas personas habían sido sanadas. Inclusive en una ocasión que Pablo estaba predicando, alguien cae de la ventana, estaban en un piso alto, y alguien cae de la ventana, se quedó dormido, se fija, ese sueño maligno. A la predicación de Pablo se queda dormido y cae hasta el piso de un segundo o tercer piso, cae al suelo y queda muerto. Y llega el apóstol Pablo, ora por él, y el espíritu de esa persona regresa, él regresa el alma y se levanta el muchacho. Fíjese los milagros tan tremendos. Entonces 3 veces le pide Pablo al Padre, Padre Santo, pues retira de mí esta enfermedad. Pues imagínese un hombre como Pablo, bárbaro, tremendo. ¿Sabes qué, hijo mío? Ahí le va, usted es un gran hijo mío, obediente. Ahorita le quito ese impedimento, ahorita le quito esa enfermedad. Si usted ha hecho oración, me ha clamado a mí y yo he sanado a las personas a través de usted, Pablo, claro, ahorita yo lo sano a usted. Pues si usted ha sanado a otras personas con mi poder, ahorita yo lo sano a usted, Pablo. No, no, no. Fíjese. Versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho el Señor soberano, Rey de reyes, el Dios todopoderoso y eterno, el único Dios verdadero que existe en todo el universo. Por eso es Dios, por eso es soberano. A otros no le vamos a decir a Dios que haga, ya vimos el tema del fanatismo religioso. Versículo 9, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Caramba. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pues, entiende Pablo, una gran lección para que él, sí me explico, para que él estuviera fuerte. Y estamos hablando de un gran varón de Dios. 3 veces le pidió al Señor que le quitara ese aguijón, esa molestia, esa enfermedad. No nos da mucho detalle la palabra de Dios y del libro. Así seas Pablito, si a Jesús, mi amado hijo, mi hijo que está conmigo aquí, a mi diestra, triunfante, conquistador, a mi amado hijo Jesús, me pidió 3 veces que si era posible que pasara de él esa prueba, y yo dije que no. Lo siento, Pablo, lo siento.
Y entonces Pablo entiende y es una mejor persona. Fíjese lo que dice aquí, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Como que no es muy fácil gozarse en las debilidades, ¿verdad? Pero fíjese, a través de la enseñanza, de que ese aguijón seguía ahí, ay Dios mío, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y aún con esta debilidad yo voy a seguir haciendo tu voluntad. No voy a poner mi mirada en la enfermedad, no voy a poner mi mirada en el problema, en el callo, en la molestia, en el juanete. No voy a poner mi debilidad en esa molestia, voy a poner mi mirada en ti. ¿Se fija que los caminos de Dios no son como los nuestros, ni sus pensamientos como los nuestros? No se moleste. Moléstese con usted, revísese usted a ver si no hay algo que usted esté haciendo. En el caso de Pablo no había nada que estorbara. Pero la visión de Dios dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Para qué? Para que no se ensoberbeciera y para que aprendiera que toda la gloria y toda la honra es de Dios. Nosotros no hacemos muchas veces sino estorbar a Dios en ese plan tan grande, en esa perfección tan grande. Nuestra humanidad, ¿sí? Nuestra falta de fe hace más lento en ocasiones ese proceso, pero todos estamos en un aprendizaje. Versículo 10 dice, por lo cual, dice el apóstol Pablo, por amor a Cristo me gozo en mis debilidades. Fíjese, le da la capacidad de gozarse. En vez de cualquiera de nosotros renegara, no, Señor, el Señor ya no me oye, mira, yo he orado por otras personas y el Señor las ha sanado, y pues yo le pido que a mí me quite esto y no quiere el Señor, ya me dejó el Señor, ya me abandonó. ¿Se fija? Eso es lo que quiere el maligno, que usted se desanime. Y aquí en Pablo fue lo contrario, como el tema que dimos, Dios cambia la maldición en bendición. Pero entendió, se sujetó a Dios. Y dice versículo 10, por lo cual por amor a Cristo ya me gozo, ahora me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjese el cambio, se fija el propósito que Dios tenía en ese aguijón en la carne, que en vez de que Pablo se quejara, Pablo se gozara en las debilidades, en las afrentas, en las persecuciones. Se fija. El plan de Dios siempre es perfecto y a veces tarda. ¿Se ha desesperado usted porque eso que usted le ha pedido a Dios no llega y no llega y no llega y no llega? Yo creo que todos en alguna ocasión en nuestra vida nos hemos desesperado y hemos dicho, no, pues a Dios ya se le olvidó, está muy ocupado. No, a Dios es Dios, es Dios. Dios ni está muy ocupado, porque Dios puede atender todo el universo al mismo tiempo, sea la situación que sea, con perfecta paz y tranquilidad. Dios es Dios. No lo hagamos, no lo achiquemos a nuestra manera de pensar, como vimos en Isaías 55. Vamos a ver un caso del padre de la fe, donde esa fe, por el tiempo que pasó de que Dios da la promesa a que llega la promesa, pasaron algunos años. No digo que va a ser lo mismo que el caso de usted, pero el padre de la fe aquí se dio un tropezón. Por eso es lo interesante de la palabra de Dios. Y si usted pensaba que todos los grandes personajes eran como ángeles que caminaban así sobre el piso y que nada los tocaba, que nunca se molestaban, que nunca sufrían hambres, que nunca sufría sed, lea, medite en la palabra de Dios para que usted se dé cuenta que esos grandes personajes tenían las mismas debilidades que usted y que yo. Nada más ellos seguían y seguían y seguían hacia adelante, perseveraban hasta el fin, como dice Jesucristo que debemos de perseverar. Vámonos, queridos amigos,
a el libro de Génesis. Es el propósito de este tema, que si usted no ha recibido lo que usted le ha pedido a Dios, tranquilo, revise usted a sí mismo, a ver si no hay algo que usted mismo esté ocasionando, que esté impidiendo esa bendición de Dios. Si no, usted tranquilo, porque Dios o tiene algo mejor para usted, o deje de ver el reloj y confíe en Dios. Génesis capítulo 15. Vámonos al primer libro de la Biblia, capítulo 15, porque a veces tarda esa promesa, pero usted ni yo jamás debemos de perder la fe. Jamás debemos de perder la fe. Génesis capítulo 15, vamos a leer desde el versículo primero. Aquí hay un pequeño subtítulo que dice: Dios promete a Abraham un hijo. Fíjese, ese es el clamor muchas veces de cualquier pareja. Un hijo, un hijo, un hijo, un hijo. Y cuando no llega ese hijo, después de algunos años el matrimonio, se empiezan a desesperar y desesperar y desesperar. Y decir: Señor, Señor, pues ¿para qué nos casamos? Señor, ¿te has olvidado de nosotros? ¿O no sucede así en muchas ocasiones? Vamos a ver aquí con el padre de la fe. Dios le promete a Abraham un hijo. Y Abraham ya era de edad avanzada. No era como un matrimonio joven que los primeros años no llega el hijo. Fíjese. Versículo primero. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Fíjese qué bonita promesa. Y tu galardón será sobremanera grande. Y haga de cuenta que nos dice lo mismo a nosotros, siempre y cuando nosotros tratemos de caminar por ese camino angosto que es el camino de la bendición, soportando esos aguijones en la carne que el enemigo nos pone a través de nuestro prójimo, a través de cualquier situación espiritual o etcétera. Versículo 2. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Era su mayor anhelo. Y Abraham era muy rico, pero su mayor anhelo era un hijo. Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. O sea, de alguna manera Abraham me decía: Dios, pues sí, me vas a dar mucha riqueza y un galardón sobremanera grande, pero pues ¿para quién va a ser todo? Pues para el criado, no me has dado un hijo, que es lo que yo más te pedí. Versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová. Esto que estamos leyendo, toda la Biblia es palabra de Jehová. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira, ahora los cielos. Fíjese, aquí viene algo clave, ponga mucha atención. Versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Fíjese el panorama. Aquí Abraham está sin hijo, ya era mayor, cerca de 80 años. No tenía hijo y Dios le dice: ¿sabes qué? A ti te va a heredar un hijo tuyo, él ya de 80 años, y tu descendencia será como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Quizás el común de los mortales hubiera dicho: ay, Señor, 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 ay, Dios mío. Versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham le cree a Dios. Le cree a Dios. Esta es palabra de Dios. Y acá hay más de 8,000 promesas para nosotros. ¿Cuándo? No lo sabemos. Si es la voluntad de Dios, si es conforme a la voluntad de Dios, porque si usted le está pidiendo vacaciones y que usted sea muy rico y quiere un auto de este tipo para tener un carro mejor que el de su vecino, no se lo va a dar, porque ese no es el plan y el propósito de Dios. Por eso tenemos que ubicarnos en el plan y en el propósito que Dios tiene para todos
sus hijos, si usted es un hijo de Dios y le ha entregado su vida a Cristo y verdaderamente, no como una religión, sino que verdaderamente usted busca agradar a Dios, no agradarse a sí mismo, Dios tiene un plan de servicio a los demás. Claro, la añadidura, como dice Jesús en Mateo 6:33, ¿sí? Mas buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, la comida, el sustento. ¿Sí? El camino de Jesucristo, que es nuestro mayor y nuestro único ejemplo, fue hacia abajo. Él se humilló hasta lo sumo. Cumplió un plan y un propósito aquí de sufrimiento, de los primeros 3 años dar su palabra, predicar el evangelio, las buenas nuevas, después esa prueba dolorosísima, sí, de su muerte, su crucifixión, después viene esa resurrección venciendo a la muerte, venciendo al pecado, para darnos una vida nueva. Pero muchas veces nosotros, queridos amigos, queremos la resurrección sin la cruz. ¿Se fija cómo perfeccionó a Pablo? Entonces, hay que confiar en Dios, hay que descansar en Dios. Los caminos de Dios no son como los míos, ni sus pensamientos como los míos. Hay que tratar, por supuesto. Si de algo nos vamos a preocupar es por hacer la voluntad de Dios, por no salirnos del camino angosto, por no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Esa debe de ser, digamos, nuestra preocupación. O sea, por supuesto que debemos descansar en el Señor, pero debemos de esforzarnos, porque el camino hacia el Señor es un camino, pues, empinado, ¿verdad? Es un camino empinado donde, pues, Jesús nos lo dice. Tenemos una gran comisión que cumplir, un plan y un propósito, ¿sí? Entonces aquí Abraham le cree. Vamos a ver qué sucede, a ver si así, no sé, pues al año, a los 2 años ya llega Isaac. Vamos a ver, de aquí nos vamos aquí al capítulo siguiente, al capítulo 16. Nos habla de Agar e Ismael. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, era estéril. Por eso aquí en el versículo 6 dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Le fue contado por haber agradado a Dios, por creerle a Dios. Si hay algo que a Dios le desagrada, es la duda, la incredulidad. Por eso hay que dejar de ver el reloj. El plan de Dios está intacto, pero no depende de Dios que se cumpla. Depende de nosotros. Usted vea la palabra de Dios, Dios da libertad. Recuerda el caso de Salomón. Dios no está asociado a lo malo. Él sabe lo que va a suceder, pero Dios no tiene parte con lo malo. Somos nosotros quienes por nuestra persistencia, nuestra obstinación para hacer nuestra voluntad, nos salimos de los caminos de Dios y nos salimos del camino de la bendición. Fíjese aquí, versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella, Sarai, tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Y aún teniendo una esposa estéril y siendo ya de edad avanzada, Abraham le creyó a Dios. Debemos de creer en la palabra de Dios. ¿Cuándo? No vamos a ver el reloj. Dios sabe cuándo. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, le dice Sarai a Abraham. Quizás tendré hijos de ella, y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Aquí decía que ya tenía 10 años. Recuerde que aquí en el capítulo 15 le promete un hijo. Y aquí dice que ya tenía 10 años habitando en la tierra de Canaán. ¿Sí? Y aquí vámonos al versículo 16, aquí mismo en el capítulo 16, versículo 16. Dice, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Entonces, cuando Agar da luz a Ismael, Abraham era de 86. Obviamente, la promesa que Dios le había dado, pues había sido ya años antes.
Porque aquí en el versículo 15 establece pacto con Abraham, y aquí dice que ya tenían 10 años habitando ahí, como que no llegaba ese hijo, y pues no habremos escuchado mal, a lo mejor nos equivocamos, pues a lo mejor Dios quiere que tengamos un hijo a través de Agar, ¿sí? Total que era de 86 años y ya había pasado algún tiempo desde la promesa, ¿sí? Entonces vamos a suponer que de 80 años Abraham recibe la promesa. Y aquí de 86 años tiene un hijo con Agar. Fíjese, de aquí nos vamos al versículo 21. Perdón, capítulo 21. Génesis, capítulo 21. Vamos a ver qué sucede. Vamos a comenzar, queridos amigos, a leer del versículo primero. Dice, nacimiento de Isaac. Dice, Génesis capítulo 21, versículo primero. Dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho. Dios siempre cumple sus promesas. Él es Dios, siempre las cumple. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Para Dios no hay nada difícil. En el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Versículo 5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces sí, recibió la promesa más o menos cuando él tuvo a Ismael a los 86, recibió la promesa antes, vamos a suponer que la recibió de unos 80 años, vamos a suponer a 100 años, tardaron quizás casi 20 años de que le dio la promesa de ese hijo, le da la promesa en edad avanzada, le da la promesa teniendo una esposa estéril, Abraham le cree y pasan casi 20 años. Y llega. No digo que sea su caso ni que sea el mío para que no se me desespere y diga, no, pues 20 años, no, ya para qué. No. Estamos tomando la enseñanza de que los tiempos de Dios son perfectos. Perfectos. ¿Sí? Y además de Isaac, Abraham tuvo, cuando fallece Sara, después Abraham tuvo más hijos, pero el hijo de la promesa era Isaac. Dios siempre cumple sus promesas. Y como dice la Escritura, y aunque algunos tienen por tardanza, cuando pasa tiempo, ese día llegará y no tardará, como dice la Escritura. Entonces, a veces parece que tarda, pero llega. Ahora, vamos a ver. Aquí nos vamos a ir, queridos amigos, a lo que nos dice el libro de Santiago. Siempre hay una razón. El silencio muchas veces es una respuesta. Santiago, capítulo 4. El libro de Santiago, capítulo 4. Y después del libro de los Hebreos, Santiago 4, 1. ¿Listos? El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 1. Nos habla de la amistad con el mundo. ¿Tiene usted amistad con el mundo? Aunque usted diga que no, vamos a ver. Dice, versículo 1 de Santiago 4. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y recuerdo que podemos matar con el pensamiento. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Muchas veces no le pedimos a Dios, como nos dice Jesús. Y fíjese lo que dice versículo 3, pedís y no recibís. Pero ¿por qué no me dice Jesús que el que pide recibe? Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Que tanto de lo que usted le ha pedido a Dios está alineado con la voluntad de Dios. Otra vez, que tanto de lo que usted le ha pedido a Dios y no ha recibido está alineado conforme al plan y el propósito de Dios, o esa persona por la cual usted pide, o usted mismo, sí, está desalineado en los propósitos de Dios, hace su voluntad, le vienen
el justo juicio a lo que usted ha sembrado anteriormente. Usted está cosechando lo que usted ha sembrado anteriormente, y es cuando le pide al Señor que actúe cuando nosotros mismos nos hemos salido de ese camino angosto. ¿Se fija? Versículo 4. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, automáticamente se constituye en enemigo de Dios. Aquí nos dice que muchas veces nosotros, consciente o inconscientemente, pedimos algo que no es conforme al plan y el propósito que Dios tiene, no es conforme a su voluntad. O pedimos para satisfacer nuestros propios deseos, cosas mundanas que no convienen, como el hijo que le pide al padre algo que no conviene en ese momento, que el hijo no va a saber administrar, o que simplemente no es conforme al plan y al propósito de Dios. Quizás como el apóstol Pablo, que le pide: retírame de mí este aguijón en la carne. Dios dice: no, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Todo tiene un plan y un propósito. De aquí, queridos amigos, nos vamos a ir al libro de Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15, vamos a ir al versículo 29. Proverbios capítulo 15, versículo 29. ¿Listo? Dice así: Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Usted va a levantar la mano y va a decir: no, esto no es para mí, yo no soy de los impíos, yo acepté a Cristo, yo le entregué mi vida, yo soy un hijo de Dios, yo no soy de los impíos. Tranquilo. Vamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, vamos a leer versículos 14 y 15. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Dice así, aquí quien habla es Jesucristo. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Fíjese, esta es una de las más grandes causas por las cuales la bendición de Dios se aleja de muchas personas, porque dicen que han perdonado, pero perdonan con indiferencia, perdonan así, pues dale gracias a Dios, que no le pida que te vaya mal, porque usted cree que eso es perdonar. Cuando Jesús nos dice, usted lea Mateo capítulo 5, 6 y 7, que es donde Jesucristo interpreta la ley. Por eso Jesús nos dice: ama a tus enemigos. Es el verdadero perdón. Usted dice: no, nadie puede amar a un enemigo. Entonces, ¿por qué Dios nos amó? Si dice que Él nos buscó cuando nosotros constantemente le ofendíamos, Él nos buscó primero a nosotros. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Usted pide amor para esa persona y Dios se lo va a dar, pero pídaselo de verdad. No, le puedo pedir amor para cualquier persona, pero menos para esa persona. Recuerda lo que veíamos en Mateo 25, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Aquí nos dice claramente el amor hacia los enemigos. Aquí en el capítulo 5, versículo 38 nos habla del amor hacia los enemigos. Si usted no ha perdonado de corazón a quien lo ha ofendido, a quien le ha dañado, usted está deteniendo la bendición de Dios para su vida. Y por eso muchas de las cosas que usted le pide a Dios no llegan, porque Dios dice: bueno, recuerda lo que dice aquí mismo la Escritura, que si vamos a llevar nuestra ofrenda delante de Dios y ahí nos acordamos, no que nosotros, que alguien tiene algo en contra nuestra, dice: deja primero tu ofrenda, ponte en paz con tu hermano y entonces después llévale la ofrenda a Dios. ¿Se fija? Va de la mano. Entonces, otra de las causas por las cuales la bendición de Dios se aleja de las personas, ¿sí? Entonces, nosotros mismos muchas veces también podemos impedir la bendición de Dios. Y también la falta de fe, queridos amigos, la falta de fe.
como en el caso de los dos espías que ya estando en la tierra prometida van y recorren la tierra prometida y que en vez de poner su mirada en todo lo que Dios ya había hecho, los milagros, los portentos, había abierto el mar rojo, ponen su mirada en los ejércitos enemigos de la tierra prometida y entonces dicen, no, no, es que no, o sea, la tierra es buena, pero nosotros vamos a ser como langostas delante de ellos. Entonces Dios dice, pero no han visto todo lo que he hecho, yo soy Jehová de los ejércitos, y esa incredulidad los llevó a vagar por el desierto 40 años y que esa generación incrédula perdiera la promesa de la tierra prometida. La falta de fe también nos roba esas bendiciones cuando le pedimos a Dios pero con incredulidad. Entonces, queridos amigos, Dios siempre es bueno, siempre hay una razón por las cuales no hemos recibido lo que a Dios le pedimos. Siempre hay que hacerlo como Jesús. Padre Santo, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. El plan de Dios siempre es bueno y el plan de Dios siempre es perfecto. Si este tema ha sido de bendición para ti, para tu vida, si has comprendido que Dios es soberano y que todo obedece un plan y un propósito, que la voluntad de Dios siempre es buena, comparte este tema con alguna otra persona o suscríbete a nuestro canal para que sigas recibiendo de estas bendiciones. Que Dios te bendiga grandemente.